En esta tarde, para mí es un privilegio y un honor el estar con todos ustedes aquí en esta tarde, porque estamos celebrando un culto para Dios. Muchos de ustedes, pues, lo puedo ver en los mercados, lo puedo ver en distintos sitios, y me alegro de verlos, y les saludo y hablamos, pero cuando nos reunimos como iglesia es algo especial. Estamos haciendo algo que no es algo casual o normal, es algo especial. Porque estamos dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Entonces, para mí, el estar aquí, pues ya es una bendición. Yo se lo decía a los hermanos, yo salgo poco. No por elección o porque diga que no, sino porque la forma que hoy en día los hermanos tienen de administrar o de invitar, pues como somos tantos ministerios en Logroño, tocamos a poco. Entonces, claro, a las iglesias nos invitan de tanto en tanto. Entonces, teniendo esto, yo cuando me invitó el pastor, el primo Fernando, para mí una alegría. Porque te da la oportunidad no solamente de estar con ustedes, que los quiero y los amo en el nombre del Señor, sino también de compartir un culto y de poder transmitir algo que el Señor ya ha puesto en mi corazón con una sola intención, y es de añadir algo bueno, de ofrecerles alguna herramienta, de ofrecerles algún apoyo, algún consuelo, alguna palabra que a ustedes les sirva para poder seguir en el camino que han emprendido con facilidad, para que ustedes puedan desenvolverse en la vida cristiana con mejor desempeño, para que si usted tiene un tropiezo, una barrera, cualquier cosa que le esté estorbando sea quitada, que si usted necesita un empujón yo pueda ofrecérselo, que si usted necesita un brazo de ayuda yo pueda ofrecérselo en esta tarde, y no solo por mi fuerza o por mi capacidad, no, que en mí no hay nada, no hay nada de eso, al revés, sino que a través de la bendita palabra de Dios ustedes sean confortados, fortalecidos y bendecidos en el nombre del Señor. Aquí todos somos iguales, no hay categorías, no hay niveles, aquí todos somos necesitados de la misericordia y de la gracia de Dios. Y cuando yo busco o acudo a la Biblia a encontrar algún consuelo, a encontrar alguna exhortación, algo que me anime, voy con una actitud. Y la actitud con la que voy a la palabra de Dios es la de un sediento, la de un muerto de hambre, la de una persona que no tiene nada que ofrecer, pero que está con los brazos abiertos esperando en recibir todo de Dios. Cuando yo he aprendido algo en la vida, cuando he aprendido cualquier lección que me haya podido enseñar la vida, siempre ha sido un tortazo que me ha devuelto a una realidad que yo pensaba que no era así. Y es que a veces la vida nos enseña a base de esto, de tortazos, de golpes. Yo suelo decir que de las cosas buenas no aprendo nada, pero que cuando vienen las cosas malas aprendo muchas veces. Entonces, cuando la vida me ha enseñado algo, es porque yo pensaba que sabía, que lo estaba haciendo bien, pensaba que estaba en lo correcto, y ha venido ese golpe de realidad, que te ha pegado un guantazo y te has dado cuenta de que no sabías nada. Que lo que tú sabías no era así. Que lo que tú comprendías no estaba, que estabas totalmente equivocado, y te recoloca la situación y la circunstancia. Y en ese momento que estás, por decirlo así, recién recibido el golpe, te das cuenta de lo poco que sabes y de lo mucho que necesitas. Yo quiero que te coloques en esta situación en esta tarde. Que llevamos 5, 10, 15, 20 años. Yo la primera vez que me acuerdo de entrar a un culto fue con 5 años. Porque fue de las primeras veces que mi padre entraba al culto, y en ese primer día que entró mi padre al culto se convirtió él, en el año 1983. Yo tenía 4 o 5 años, no me acuerdo. Y en ese tiempo, desde ese tiempo ya, como mi padre iba al culto, nos llevaba siempre, y yo, aunque no quisiera ir al culto, él me cogía, me agarraba de la oreja y me sentaba en el banco. Aparte es mi padre una persona muy estricta en cuanto a que no me dejaba ni salir a jugar como los niños a la calle, me sentaba en el banco con él.
Y da igual los años que lleves en el culto, ya sea de siempre, de toda la vida, o desde hace poco. Eso da igual. Yo y tú somos necesitados de la bendita palabra de Dios. Yo le digo una frase a mis niños. Se lo digo a mis niños, no se lo digo a ustedes. A ustedes les quiero y les amo y no les diría nunca esto. Pero mis hijos, como son míos, les digo lo que me da la gana. Claro, me vas a decir tú lo que tengo que decir yo a mis hijos. A mis hijos les digo lo que quiero. Y yo a mi hijo Diego, que tiene 21 años ya, le cojo y le digo, desde hace muchos años, a mi hija la Abigail tiene 25, a la Miriam, y a la más pequeñita, la Diana, le digo, contriantes entendáis que somos tontos, antes podremos empezar a mejorar. Amén. Y se me quedaba mirando mi niña así, pero papá, ¿de verdad piensas que somos tontos? No pienso que tú eres tonta, hija, pienso que yo también soy tonto. Pero que contriantes empieces a entender que somos torpes, que no sabemos mucho de las cosas, que cualquiera por ahí fuera en la vida que está más preparado que nosotros nos gana. Contriantes empezaremos a mejorar y empezaremos a entender que necesitamos hacer un sobreesfuerzo por encima de los demás para poder alcanzar una estatura media. Y contriantes entendamos que necesitamos esforzarnos el doble, antes empezaremos a mejorar. Aleluya. Te voy a dar un secreto en esta tarde. Eres tan necesitado, soy tan necesitado de Dios, que contriantes entiendas que vives a expensas de uno que es grande y poderoso y que tú por tus propios medios no tienes nada. Contriantes entiendas que estás desnudo en esta tierra y que no tienes nada a lo que agarrarte. Contriantes entiendas que eres un pobre desventurado y una pobre desventurada, antes podrás agarrarte a las manos del Dios. Gracias. No somos nada. Yo y tú y los que estamos aquí iguales, pero el responsable igual que nosotros, el presidente igual que nosotros, el Consejo de Filadelfia también igual que nosotros. Somos necesitados de la misericordia y de la gracia del Señor. Amén. Entonces yo en esta tarde, planteando la visita, yo quería traer una palabra de consuelo y de alivio, que se encuentra en Romanos, que es un capítulo complicado, que es el 8, Óscar, pero que si no te metes en berenjenales, si no lees la palabra y aplicas lo sencillo de la palabra, amén, hay una gran enseñanza para nosotros. Dice la palabra del Señor en el capítulo 8, versículo 1 del libro de los Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y ahora este es el versículo clave en el cual se sustenta el capítulo y el que nos da alivio, el que nos da la certeza de lo que nosotros somos. Pues dice el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Y hace un interrogante, porque en ese tiempo había que hacerlo. Y hoy también hay que hacerlo. Porque debemos autoexaminarnos a nosotros mismos. Dice, nosotros no vivimos según la carne. ¿Con qué condición? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Eso es importante. Y vamos a sentar unas bases del mensaje que son sencillas y que son básicas. Y es que los que son hijos de Dios tienen al Espíritu Santo. Amén. Los que son hijos de Dios es porque han nacido de nuevo. Los que son hijos de Dios es porque se han encontrado con la gracia salvadora y han tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si no hay un encuentro, si no hay un choque frontal, si no hay un topetazo de morros, como he dicho, con la realidad del Evangelio, el hombre no cambia. Si usted y yo no nos hemos encontrado con Cristo, usted no cambia ni yo no cambio. Porque ni intelectualmente se puede cambiar de opinión, porque está demostrado, a no ser que te ocurra algo traumático.
Muchas personas que han andado en mala vida y en cosas que aquí no se tienen que inventar, no han cambiado ni por consejos de padres, ni por consejos de médicos, ni por consejos de mujer o de hijos. Que cosas que las circunstancias que hay en la vida no han cambiado a las personas, aunque hayan encontrado un drama terrible en su caminar diario. Pero que sin embargo, yo no sé qué tendrá el Señor, que no hace falta mucho. Una palabra de un gitano torpe que ha venido al culto y que no te ha cambiado ni mujer, ni madre, ni hijo, ni la vida, ni las circunstancias. Una palabra, un amén, un Dios te bendiga, un abrazo, un apretón de manos. Ha llegado el Señor con su gloria y te ha cambiado de la noche a la mañana. Porque esto es lo que tiene el Señor. Esto es lo que tiene la palabra y el Evangelio. Que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Gracias, Señor. Ese poder que no es un poder normal, que incluso ya la palabra en griego ya resalta, que la palabra poder en griego es dunamis. De la palabra griego dunamis viene la palabra española dinamita, que es poder explosivo. Ese poder del que está hablando Romanos en el capítulo, que dice poder de Dios es dunamis de Dios, un poder explosivo. Es que no lo sintió usted, no lo sentí yo. Yo sentí ese poder cambiador, ese poder que te transforma, ese poder que te hace que te sitúes de cara a Dios y te veas reflejado en su gloria. Yo digo que el mejor espejo que hay para saber cómo eres es encontrarte con la palabra de Dios. No sabemos cómo somos hasta que no nos encontramos con Él. Cuando te ves reflejado en el espejo de la palabra, realmente sabes quién eres. Yo leo la palabra por conocer a Dios, pero a través de conocer la palabra de Dios me conozco a mí mismo. Porque el espejo de la palabra refleja realmente lo que soy. Y lo he dicho, no me avergüenzo. Soy un pobre desventuriento pecador que cada día necesita de la gloria y de la misericordia de Dios. No poseo méritos. Puede que el Señor me haya regalado algún don, como el que estoy ejerciendo en esta tarde, en este púlpito. Es no una capacidad mía, sino es una capacidad que Dios me ha otorgado, no por mí, sino por amor a su obra y a su iglesia. Amén. Que si fuera por mis atributos yo no lo podría hacer, es porque a Él le da la gana. Pero yo, como persona, soy un pobre necesitado de la gracia de Dios. En ese momento que hemos sentado las bases de que la persona que realmente ha conocido a Dios, que ha recibido el Espíritu Santo de Dios, que ha nacido, que ha cambiado de vida. Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Desde ese momento podemos dar testimonio de lo que ocurre en nuestras personas. Es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En nosotros hay un cambio, hay una transformación y hay una nueva vida. En nosotros hay una mejoría, hay un cambio de mente, hay una metanoia. Es decir, hay una vuelta de 180 grados. Lo que antes veías como normal y corriente, te das cuenta de que es un abismo en el cual vas y que te vas a caer. Amén. Y desde el momento que tú te das cuenta que vas camino al infierno y la palabra del Señor te da la oportunidad, la metanoia, el giro de 180 grados y te vuelves de cara a nuestro Señor Jesucristo. Lo aceptas como dueño y salvador de tu alma. Desde ese momento ha cambiado tu persona. Por completo, ya no eres el mismo. Te amo, Señor. ¿Por qué digo que no eres el mismo? Porque el Señor opera una serie de cambios en tu persona. Yo no me siento especial, Antonio, ya, pero concluirás conmigo que ahora tú tienes algo en ti que te impulsa, que te mejora, que te acusa, que te trata, que te bendice, que te redarguye, que te castiga de vez en cuando, que te tira de la oreja. Y es que antiguamente, antes de conocer al Señor, el pecado para nosotros no significaba nada. ¿Qué más da? Daba igual 8 que 80. Daba igual hacer lo bueno que hacer lo malo. Antes de conocer a Dios, el hombre no tenía conciencia, no sabía. Y aunque supiera por la enseñanza o por la educación lo que estaba bien o mal, no solamente hacía lo malo, no solamente hacíamos lo malo, sino que nos gozábamos con los que hacían lo malo. Eso declara la palabra del Señor. Nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Por gracia somos salvos y
por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obra, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Es decir, hay algo en nosotros que ha ocurrido que ha cambiado nuestras vidas por completo. Ustedes son una iglesia que de muchos años que ustedes ya entienden todo esto, pero ¿por qué lo digo? Porque hay que recordar las bases en las cuales estamos asentados. La casa que tiene buen cimiento, aunque venga una rayada, no se mueve. Amén. El cristiano necesita tener un buen cimiento. El cimiento del cristiano no es otro que la seguridad de la salvación en la bendita palabra del Señor. El cristiano que está seguro y que tiene el gozo de la salvación todos los días en su corazón es un cristiano firme y seguro. Que no te engañe nadie. La seguridad de tu salvación no está basada en tus obras, en tus hechos o en tus actos. La salvación está basada en el Señor. ¿Quién salva? Cristo. ¿En quién se basa la salvación? En Cristo. De usted no depende. Dios no contó con usted para salvarlo. Usted no proveyó nada para la salvación, nada más que la cara de emoción que cuando usted vio el barco de la salvación que venía de parte del Señor, usted, siendo un náufrago en alta mar, extendió las manos para que lo rescatasen. Porque usted y yo nos estábamos ahogando en el océano de este mundo, y el barco de la salvación vino hasta nosotros. Y cuando estábamos ahogándonos en el océano de este mundo, lo único que hicimos fue aceptar esa mano de ayuda que nos ofrecían desde ese barco. Ese es el único hecho, el único acto que usted hace en la salvación, es el extender la mano para que el Señor nos salve. La salvación no depende de usted, la salvación depende de Dios. El que te ha salvado es Dios. Dice la palabra del Señor en Efesios: ocupaos en vuestra salvación. No dice ocupaos de vuestra salvación. ¿Ha visto lo que cambia una palabra, pastor? Un artículo. El artículo en quiere decir dentro de. Los que estudian filología hispánica saben mucho de gramática y de esto. Pues yo me fui donde mi hija, que lo ha estudiado, y ¿qué? ¿De dónde viene el artículo? Es, papá, es dentro de. Es cuando tú estás en una casa, estoy dentro de mi casa, en mi casa. Si estás en tu casa, es que estás dentro de tu casa. Por eso la Biblia no dice que tú te tengas que ocupar de tu salvación. No. Tú tienes que ocuparte en tu salvación. Es decir, y es muy diferente. Es que tú no tienes que ocuparte de si eres salvo. No, que ya lo eres. Usted y yo ya somos salvos. Y ahora que somos salvos, tenemos que ocuparnos, es decir, estar trabajando en lo que Dios nos ha dicho que tengamos que trabajar. Porque de la salvación se ocupa Él. Y esto es un alivio para mi persona. ¿Saben ustedes por qué es un alivio para mi persona? Porque hay muchas personas que en un tiempo se predicó que la salvación dependía de cómo caminabas tú. Y tiene su lógica, porque lo que vamos a explicar ahora viene en relación con esto. El sentirte juzgado por lo que haces tú, no por lo que hacen los demás o porque cómo te señalen los demás. Dice el versículo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Condenación no es una sentencia, es un juicio. Es decir, nosotros entendemos por condenación cuando ya se ha emitido un juicio y ya ha sido condenado. Pero cuando está hablando la palabra de Dios aquí en Romanos, ninguna condenación es, ningún juicio se emite para los que están en Cristo Jesús. Amén. Y esto es diferente. Y esto es importante. Porque el que tiene capacidad para emitir juicio de lo que usted es o lo que soy yo, solamente es uno, y es Dios. Amén. Dice la palabra del Señor en Romanos un poquito más adelante: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Amén. Cristo es el que justifica. Es decir, que el único que te juzga a usted y a mí no es ni el pastor, ni es el obrero, ni es el del coro, ni es el fulano, ni es el mengano. El que te juzga es Dios. Y Dios te ha garantizado, y lo dice en esta palabra, que a ti ningún juicio hay sobre ti. Ningún juicio hay sobre ti. Y ahora tú te pones a examinarte tú. Y dices: ¿cómo que ningún juicio hay sobre mí? Si meto la pata continuamente. Si resulta que no soy el más brillante de la clase. Que no soy el ejemplo a seguir, Que a mí no me han salido alas como los ángeles y estoy flotando y voy 2 palmos en el suelo. No, si yo... Examínate tú,
que tenemos confianza, examínese. Usted ha llegado a esa estatura del varón perfecto, la cual dice la palabra del Señor, que es Cristo, en la cual esa meta que tenemos que llegar. Usted en su caminar diario todavía no se echan reproches encima y en su conciencia todavía no pesan pecados, los cuales estamos luchando contra ellos todos los días. Que hay cosas a diario en nuestras personas, hay actitudes, hay pensamientos, hay obras, hay omisiones, hay cosas todavía que en mi vida diaria tengo que avergonzarme. Soy un cristiano, llevo muchos años, soy predicador, he pastoreado, pero me da igual, no me da vergüenza decirlo. Todavía hay cosas que me hacen llorar delante de la presencia del Señor, porque hay pecados que son estúpidos, pero que sigo cometiendo y que tengo que seguir arrepintiéndome. Y delante de su presencia, cuando estoy delante de Él, tengo que pedirle perdón al Señor, y como dice el libro de Juan, si confesamos nuestros pecados, si se los decimos al Señor, si nos exponemos tanto al Señor, fiel y justo es Dios para perdonarnos. Porque yo me siento así y no me está juzgando nadie, ni me siento señalado con el dedo por el pastor, por el obrero, por el fulano, por el mengano, no, que no necesito a nadie, que yo soy mi propio juez, que yo soy mi propio verdugo, que soy el que más me exijo a mí mismo. ¿Cómo voy a exigirle al hermano? Si cuando yo señalo con el dedo al hermano, otros 3 o 4 dedos me están señalando a mí. ¿Cómo te voy a señalar a ti? No te voy a criticar. Si no adelanto nada, si yo soy peor que tú. Al revés, tendré que mirarme a mí mismo. Y te voy a dar un consejo ya que estamos, hombre. No señales a nadie. No le digas a nadie cómo tiene que andar y cómo no tiene que andar. Aconseja, un consejo se lo puedes dar a cualquiera. Consejé con los mejores del mundo si es con la bendita palabra de Dios, pero no critiques, no señales. Que el peor de todos es usted y el peor de todos soy yo. Mírate tus propios errores, mírate tus propias faltas, que apañado estás con lo que tienes cada uno en su casa en el nombre del Señor. Y ahora lo vemos y dice ninguna condenación, pero ¿cómo? ¿Cómo no va a haber ninguna condenación? ¿Cómo no va a haber un juicio? Señor, ¿cómo has hecho esto? Dice Pablo en el capítulo 7 que él entiende el pecado que mora en él. Y esto es clave para entender este versículo. Y es que el cristiano lucha contra una naturaleza que arrastraremos hasta el día que Dios nos lleve al cielo y nos renueve y nos transforme ahí en las nubes con nuestros seres queridos. Hasta ese momento arrastraremos una lucha interna. Porque la lucha del cristiano no es contra lo de fuera. La lucha del cristiano, hermanos y hermanas, no es contra cosas externas. La lucha del cristiano siempre es contra uno mismo. La carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. El Antonio siempre va a luchar contra el Antonio. Porque el peor enemigo del Antonio es el propio Antonio. Entonces, Pablo, que lo entendió, dice, no lo entiendo. Hay una ley que me arrastra, que me lleva. Yo quiero hacer lo bueno. Y lo bueno que deseo hacer, no puedo hacerlo. Y lo malo que no quiero hacer, al final termino haciéndolo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, hay una expresión muy gráfica aquí por parte de Pablo, Hay una expresión terrible y yo no quiero dañar la sensibilidad de nadie, ¿vale? Pero es lo que dice la palabra de Dios, y si lo dice la palabra de Dios lo podemos decir. Cuando habla de cuerpo de muerte, era un castigo romano en el que a un reo le ataban un cadáver encima. A un reo, a un preso, le ataban un cadáver. Y ese cadáver se iba descomponiendo encima del preso. Y Pablo, cuando está diciendo que no se aguanta él mismo, que no se aguanta lo que hace, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte en descomposición que tengo encima? Y esto es muy fuerte, porque él sentía esa carga como ese cuerpo que se descomponía encima del preso. Un cadáver atado encima. Dios mío de mi vida, estos romanos, que el Señor los reprenda. Y ahora, el cristiano tiene una lucha, y Pablo la entendió, de cómo se siente el cristiano por una causa. Porque el plan de Dios no era que usted se salve, que yo me salve, y en el momento de creer y confesar, llevarnos al reino de los cielos. Ya podía haber sido así, ¿verdad, pastor? El que acepta al Señor arrebatado. Pues no quedaría nadie para predicar. ¿Quién me iba a predicar?
Si en el momento de querer nos llevara el Señor al cielo, ¿quién predicaría? No. El plan de Dios es que usted se crea, acepte al Señor y que lo siga toda su vida. Que ser cristiano no es un mes, 2, 3 o 5. Ser cristiano es toda una vida de abnegación, de sacrificio, de camino estrecho y angosto para llegar un día al reino de los cielos. Entonces, Pablo lo entendió así. Pablo lo entendió y lo comprendió. La lucha del cristiano es una lucha en la cual Dios ha propiciado algo. Y es que nosotros, cuando no conocíamos a Dios, no nos sentábamos al nada. Hacíamos lo que nos venía en gana. Porque teníamos una inclinación natural desde el pecado de Adán, que es el pecado capital, ese pecado que se transmitió a todos los seres humanos, por lo cual nosotros teníamos una inclinación hacia lo malo, es decir, una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza la hemos recibido. Uno no es pecador porque peca, es al revés. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Es decir, hemos recibido un pecado heredado y a causa de ese pecado tenemos un hándicap, tenemos algo que nos contrarresta. Y es que a causa de esa naturaleza pecaminosa, al final acabamos en el pecado. Es algo inevitable. El ser humano no puede evitarlo. Al final, cuando adquiere conciencia de lo que es lo bueno o es lo malo, a una edad temprana o tardía, ya puedan ser 12, 15, 18 años, en el momento que entiende lo bueno y lo malo, al final acaba en el pecado. Porque la ley del pecado y de la muerte te somete. Eso dice la palabra del Señor. Pero nosotros, cuando nos convertimos, Dios hizo un clic, hemos dicho un cambio, una transformación. Y es que no nos erradica la naturaleza pecaminosa. Oscar, que no la arranca de nosotros. ¡Pues arráncala! ¡Quítala de mí! Pero es que quitar la naturaleza es quitar lo que eres tú. Tendría que arrancar tu conciencia, lo que eres tú, tu yo, tus gustos, tus pasiones, tu idiosincrasia, lo que eres tú. El Señor no puede arrancar eso malo que hay de ti sin quitarte a ti. El Señor no quiere robot. El Señor no quiere autómatas que lo obedezcan sin más. El Señor quiere personas que, aun siendo lo que son, aun pensando diferente que Dios, lo acepten, se rindan delante de su presencia, y aunque sean inútiles y torpes, pero que lo sigan de corazón. Si sin autómatas se hubiera fabricado robots. Usted, que ya pensaba el Señor en usted desde antes de la fundación del mundo, y que el Señor lo conoció desde antes de crear todas las cosas, el Señor ya sabía cómo es usted y cómo soy yo. Y desde ese momento, Él dio un plan, y dentro de ese plan de salvación que hemos recitado muy brevemente, estaba en darle a usted la capacidad de contrarrestar esa naturaleza pecaminosa. La única forma de contrarrestar esa naturaleza pecaminosa es darnos al Espíritu Santo, que es el que nos guía hacia toda la verdad, el que nos da la capacidad, el que nos da las fuerzas. Cuando usted vence, no se crea que usted sufriera. Cuando usted recibe un don, no se crea que es porque es su categoría. Cuando usted hace algo para el Señor, como yo lo estoy haciendo en esta tarde predicarles, el Antonio no tiene ningún mérito. Aquí el único mérito se lo lleva el Señor, que es el que nos da la capacidad para hacerlo. Y a través de esto, ahora que nos ha dado la capacidad, nosotros podemos decir que no al pecado. Podemos decirle que no a los vicios. Podemos decirle que no al orgullo. Podemos decirle que no al rencor, al odio, a todas las cosas que surgen del corazón, que son naturales para nosotros, pero le podemos decir que no. Y el Señor hizo algo tremendo. Con esto quiero cerrar, y que es el alivio que yo traigo para ustedes en esta tarde. Y es que el Señor ideó el plan para que usted y yo legalmente seamos salvos, aun a pesar de lo malos que somos. Esto es difícil, pero si yo no me siento bien como soy y el Señor me ama, fíjate si llega el amor del Señor tan lejos, que aun sabiendo todo lo que ibas a hacer, todos los pecados que ibas a cometer durante todo el resto de tu vida, viendo cada pecado que ibas a cometer y viendo cada acción que ibas a hacer, aún así el Señor ha apostado por tu persona y el Señor está dispuesto a llevarte al reino de los cielos. Es increíble. Y en el plan de Dios dijo: yo los voy a salvar y los voy a declarar legalmente salvos. De eso se trata Romanos. Romanos es una carta jurídica en la cual describe cómo es la salvación a plan legal. A plan legal no hay forma de conectarlo con la justicia de hoy en día, no hay manera. Pero hay un ejemplo sencillo que usted y yo lo podemos entender, aunque no sea un ejemplo real. Pero usted imagínense, y vamos a tener un poquito de imaginación.
imaginación en que a mí me han condenado y me han echado 16 años de cárcel. Yo tengo que comerme 16 años de cárcel, porque he sido una mala persona, porque he hecho delitos durante toda mi vida, porque yo robaba bolsos, pegaba golpes, robaba en bancos, tiraba robaba chatarra, en fin, virguerías. Me creía el Billy el niño y creía que nunca me iba a llegar el juez a acusar de nada. Pero una vez me cazaron, me engancharon y todos los delitos que tenía uno detrás de otro, te vas a comer 3 años, te vas a comer 6 años, 14, 16 años. Y ahora el Antonio se encuentra en la encrucijada de que ha sido condenado por el juez y que tiene que cumplir 16 años de cárcel. No te puedes librar. Tengo mujer, 4 hijos. ¿Qué hago yo? Oiga, usted ha cometido tal, y usted merece pagar 16 años de cárcel. Y ahora llega un loco, un extraterrestre, uno que viene por ahí que yo no lo conozco de nada. Y viene y dice: Antonio, ¿me conoces? No. ¿Quieres que te resuelva la vida? ¿Cómo? Yo voy a cumplir lo que tú tienes que pagar de condena. Dice: ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que pagarte? No me tienes que pagar nada. ¿Cómo no te voy a pagar nada? Sí, yo vengo a cumplir tu condena. Vamos a hablar con el juez. Se presenta delante del juez, yo delante, y me dice: este es Juan Antonio Peralta, nacido el 12 de diciembre de 1979, ha hecho esto y esto, pero yo me llamo Jesús de Nazaret. Y la condena que tiene que cumplir él me la voy a comer yo. ¿Usted lo acepta, señor juez? Y el señor juez, hipotéticamente, vamos a entender así, que dice: a mí me da igual. Uno tiene que cumplir la condena. Me da igual que sea este o este. ¿Usted se va a comer 16 años de cárcel por él? ¿Le ha dado dinero bajo mano, señor? A mí no me ha dado nada. ¿Le ha dado? Que yo no le he dado nada, que es un loco que ha venido que dice que me quiere salvar. Y en ese mismo momento, ese que se llama Jesús ha pagado la condena tuya. Se mete en la cárcel por ti y cumple con la condena que tú tenías que cumplir. Veamos, Jesús, muy bien. Yo soy un delincuente malo, lo sigo siendo. Amén. No he pagado lo que tenía que pagar por lo malo que he hecho, pero todo Cristo ya está ahí. Aleluya. Pero desde el momento que el juez dice: este lo cumple, yo me quedo limpio y ningún pecado me puede acusar de lo que yo haya hecho. Amén. Sino que desde el momento que Jesús cumplió con mi condena, nadie me tiene de qué acusar. Amén. Gloria. Santo. Y lo increíble del Señor es que no solamente te salva de tus pecados pasados, que esto ya es para romperte la cabeza. Es que el Señor agarra todos los pecados habidos y por haber que tú puedas hacer desde el momento que te convertiste para atrás, y también resuelve los de adelante. Oh Dios, qué bueno es. Válgame el Señor. ¿Qué es esto? Aleluya. El Señor ha resuelto tu problema con el pecado. Lo sigues teniendo, lo sigues padeciendo, pero el Señor ha puesto herramienta para que luches contra él. Amén. ¿Cuál es la única manera de que un cristiano se vaya al mundo? Que deje de creer en el Señor. Amén. No dejes de creer en el Señor. Muy bien. No dejes de creer nunca en el Señor. La salvación no es un pañuelo que se pierde. Aleluya. La salvación no es un bolso que dejas olvidado en un sitio. ¿Verdad? La salvación la abandonas, la aborreces, la desechas. Esa es la única forma de tirar la salvación por los ojos. Por eso hay gente que, metiéndose otra vez en el pecado, enredándose otra vez con el mundo, enfangándose otra vez en el vicio y en el pecado, aborrecen y dejan lo de Dios. De esa manera sí, no la pierdes, la has abandonado tú. Pero si tú cada día vienes hasta este lugar, en tu casita, en tu trabajo, con tu familia, y cuando tú ves que te encuentras mal porque has metido la pata, tú te acercas al Señor y confiesas y te arrepientes, tú tienes la salvación asegurada, porque la salvación es del Señor. Y nadie te puede acusar. No escuches a Satanás, que Jehová Dios lo reprenda. Que te viene susurrando al oído lo que has hecho mal. Mira, escúchame, que no voy a hablar contigo. Vete y habla con el Señor, porque aquí ha dicho que yo no tengo ninguna relación con el pecado. Si quieres acusarme, acúsalo a Él, que se entregó en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo sé que soy un pobre pecador, sí, lo reconozco, pero limpiado con la sangre de nuestro Señor Jesús. Vive feliz y tranquilo. Mientras estés en las manos del Señor, tú te vas al reino de los cielos.
¿Cuántos salvos, cuántas salvas hay en esta tarde? Pueden decir un potente gloria a Dios. Digo amén. Y a su nombre. Y a esa bendita gloria. ¿Has entendido la palabra? Me voy tranquilo y feliz porque he dicho lo que Dios tenía y ha puesto en mi corazón. Que Dios les bendiga mucho, mucho, mucho.